Mi papá me suspendió hasta que le pidiera disculpas a mi hermana. Dije, está bien, y me fui. A la mañana siguiente, ella entró sonriendo con suficiencia, lista para disfrutar mi humillación hasta que vio mi escritorio vacío y mi carta de renuncia. Luego, el abogado de la empresa entró corriendo, pálido, preguntando, dime que no lo publicaste. La primera vez que vi a mi hermana ser escoltada fuera de un edificio por seguridad, sus tacones nunca tocaron el botón del elevador. Dos guardias la sujetaron de cada codo antes de que diera 3 pasos, y el hombre con el portapapeles seguía disculpándose con ella todo el camino, como si él fuera el que debería sentirse avergonzado. 6 horas antes, Madison había entrado a ese mismo edificio esperando verme desaparecer. Nada de eso importaría todavía. Para entender cómo una empresa de logística que mi papá construyó con 3 camiones y una oficina rentada en Ohio terminó con auditores federales en la sala de juntas y guardias de seguridad escoltando a su hija favorita junto a las máquinas expendedoras. Tienes que regresar 3 semanas atrás, a la primera factura que no cuadraba. Yo llevaba 6 años manejando las operaciones diarias en Hayes Freight Solutions para ese entonces, desde que rechacé un trabajo en cadena de suministro en Chicago que pagaba mejor porque papá me pidió que regresara a casa solo por un año mientras reestructuraba el área de despacho. Ese año se convirtió en 6. Mantuve la nómina funcionando durante 3 emergencias diferentes. Resolví 2 demandas de proveedores sin llegar a juicio y logré implementar una conversión de software de la que la mitad del almacén todavía se queja, pero que, en los 2 años desde entonces, nos ha ahorrado $400,000 solo en errores de rutas. En mi oficina tenía una taza astillada de los Cleveland Browns que nunca lavaba bien, un segundo monitor que Madison decía que era excesivo y una foto enmarcada de mi papá y yo parados frente al primer camión que él compró cuando toda la empresa cabía en un terreno rentado con un Rottweiler encadenado en la entrada que ladraba a cada camioneta de reparto que llegaba. Madison tenía 26 años, llevaba 3 años en la empresa y acababa de ser ascendida a directora de relaciones con clientes, un título que papá había creado para ella como quien construye un cuarto extra en la casa porque su hija se lo pidió. Era buena en las partes del trabajo que se notaban. Los clientes la adoraban. Ella recordaba los cumpleaños, enviaba notas escritas a mano y cerró 2 de nuestros contratos más grandes solo con encanto y buen momento. También era, como descubriría después, el tipo de persona que entendía exactamente qué versión de sí misma requería cada situación, y se convertía en esa versión tan suavemente que no te dabas cuenta de la actuación hasta que ya eras tú quien parecía poco razonable. La primera señal de alerta fue lo suficientemente pequeña como para que casi la dejara pasar. Era un domingo por la noche a principios de octubre, y yo estaba conciliando la fila de pagos a proveedores antes de que se enviara el material para la junta del lunes. Un hábito, no un requisito, pero el tipo de cosas que haces cuando has visto lo que le pasa a una empresa que no revisa sus propios números. Un concepto en la lista llamó mi atención. Northline Support Services, $11,200, clasificado como consultoría de relaciones con clientes. No reconocía el nombre, y yo misma había creado la base de datos de proveedores 2 años antes. Me dije a mí misma que probablemente era un subcontratista que Madison había contratado para una de sus cenas con clientes. Algo pequeño, algo que simplemente nunca había tenido motivo para revisar antes. Hice una nota en mi teléfono y me fui a la cama sin investigar más. Como cuando pasas por encima de una grieta en la banqueta porque detenerte a mirar parece una exageración. El lunes por la mañana le pregunté sobre eso mientras tomábamos café, casualmente, como le preguntas cualquier cosa a tu hermana. Relájate, dijo, haciendo un gesto con la mano sin levantar la vista de su teléfono. Es para la cuenta de Martel, regalos para clientes, algo de consultoría en la parte de relaciones. Te voy a mandar los recibos. Los recibos nunca llegaron. Me dije a mí misma que se le había olvidado. Todos olvidan cosas. La segunda señal de alerta llegó 9 días después, y se sintió diferente. Era una sensación fría y específica de que algo estaba mal, en vez de uno vago. Estaba revisando un informe de retraso de envíos para una actualización del consejo, y noté una aprobación de pago bajo mi propia firma digital, fechada el jueves anterior a las 11:47 p.m. Yo estaba dormida a las 11:47 p.m. ese jueves. Recuerdo el momento exacto en que sentí un vuelco en el estómago porque de hecho dije no en voz alta, sola en mi oficina, como si la palabra pudiera deshacer lo que estaba en la pantalla. Revisé los registros de acceso, esos redundantes que insistí en que se incluyeran en la nueva plataforma hace 2 años, a pesar de las objeciones de mi papá sobre el costo y las quejas de Madison de que hacía que la actividad de todos fuera demasiado visible. El inicio de sesión provenía de su laptop. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación. Acceso delegado, una cuenta compartida, algo aburrido. Se lo mencioné a Daniel Price, nuestro director financiero, de manera informal durante el almuerzo, como cuando planteas una preocupación antes de estar lista para llamarla una acusación. Daniel llevaba 18 años en la empresa, leal casi hasta el exceso. El tipo de hombre que usaba el mismo saco azul marino en cada reunión de la junta porque confiaba más en la consistencia que en el estilo. Dijo que lo investigaría. 2 días después, me dijo que lo habían involucrado en una disputa con un proveedor en Toledo y que no había tenido tiempo. Le creí. Honestamente, todavía le creo. Nadie en ese edificio tenía tiempo para nada, excepto para apagar el incendio más cercano. Para la tercera semana, dejé de racionalizar y empecé a documentar. Imprimí el informe de discrepancias, la discrepancia del proveedor, la marca de tiempo de la firma, 3 facturas más con fechas que habían sido editadas silenciosamente después, y se lo llevé a mi papá. Un viernes por la tarde, los 2 solos en su oficina, con la puerta cerrada, como solíamos hacer cuando era adolescente y había que arreglar algo antes de que mamá llegara a casa. Leyó 2 páginas y luego las dejó como si se hubieran enfriado en sus manos.
¿Me estás diciendo que Madison alteró las fechas de las facturas? Dijo. Yo te estoy diciendo lo que registró el sistema. No te estoy diciendo por qué. Tiene 26 años y acaba de ser ascendida. ¿Quieres que la acuse de fraude por un error de formato? No es un error de formato, papá. El proveedor está disuelto. Me miró por un largo momento y vi cómo hacía lo que siempre hacía cuando un hecho amenazaba con costarle algo que quería conservar. No discutía el hecho, discutía mi tono. Siempre has sido dura con ella, dijo. Relájate. La familia no es una auditoría de cumplimiento. Salí de su oficina con el mismo informe todavía en la mano, sin que nadie que realmente pudiera hacer algo al respecto lo hubiera leído. Ese viernes por la noche, en el convivio informal que armaba el equipo del almacén cada día de pago, Madison encontró la manera de mencionar, frente a 6 personas con cervezas en la mano, que yo todavía codificaba hojas de cálculo por colores por diversión y que algunas personas simplemente no pueden relajarse. Todos se rieron. Yo también me reí, porque es lo que se hace, pero recuerdo que después me quedé cerca de la zona de carga, el perro del vecindario a 3 terrenos de distancia ladrando a la nada, y sentí algo que no esperaba sentir hacia mi propia hermana, sentirme insegura en mi propia empresa. La siguiente señal de alerta llegó en una cena con un cliente a la que no tenía planeado asistir. Daniel me pidió que asistiera a último minuto cuando el comprador regional de Martell Foods, un hombre de voz suave llamado Walter Griggs, vino a Cleveland para una revisión de contrato. Madison se desenvolvió de manera impecable en la mesa. Rellenó los vasos de agua antes de que alguien notara que estaban vacíos. Recordó que la hija de Walter había empezado la universidad ese otoño. Se rió en los momentos adecuados sin que pareciera que fingía la risa. A mitad del plato principal, Walter mencionó, casi de pasada, que había apreciado la atención extra en el informe de retrasos en los envíos del trimestre pasado, ese donde nuestro sistema había detectado 3 camiones llegando tarde, y el correo de seguimiento de Madison lo había explicado como un tema de clima. No hubo mal clima esa semana. Lo recordé porque yo fui quien ajustó los horarios de los conductores durante un martes seco y sin nada fuera de lo común. Me dije a mí misma que lo estaba recordando mal. Me dije a mí misma que los retrasos por clima se codifican mal todo el tiempo, que probablemente Madison se refería a otra semana, que yo estaba buscando un patrón porque ya sospechaba algo y la sospecha hace que todo parezca evidencia. No dije nada en la mesa. Sonreí, pedí otro café y vi a mi hermana encantar a un cliente con una historia que no era cierta y odié lo fácil que era para las dos dejarlo pasar. De todos modos, revisé el registro de rutas a la mañana siguiente. Cielos despejados, los 3 camiones toda la semana. La nota de retraso por el clima se había agregado al informe 40 minutos después de que Madison enviara su correo a Walter, no antes, lo que significaba que no explicaba nada. Encubría algo. Aún así, no se lo llevé a mi papá. Me dije a mí misma que necesitaba más pruebas antes de llevarle algo que solo usaría como otra excusa para decirme que era dura con ella. La cuarta señal de alerta vino completamente de fuera del edificio y esa fue la que finalmente hizo imposible seguir negándolo. Un representante de relaciones con proveedores de uno de nuestros socios logísticos más pequeños me llamó a mi línea directa, confundido, preguntando por qué un reembolso de consultoría a alguien llamada Claire Whitman había sido registrado contra un envío que su empresa nunca manejó. No reconocí el nombre. Le dije que lo investigaría y le devolvería la llamada. Luego me quedé muy quieta en mi escritorio durante casi un minuto antes de abrir el registro de actividad verificado por Hash, el que solo el gerente de TI y yo teníamos razón para revisar, porque yo era su contacto de emergencia y él confiaba en mí lo suficiente como para nunca preguntar por qué. 3 facturas, todas editadas después de su envío, todas procesadas con las credenciales de Madison, todas dirigidas a una cuenta de proveedor cuyo contacto registrado era Claire Whitman. Redacté un correo electrónico para el abogado externo de cumplimiento a las 2 de la mañana. Lo borré 2 veces. Me dije a mí misma que estaba protegiendo a mi papá de una decisión que no estaba listo para tomar. Lo que en realidad estaba haciendo era esperar, una vez más, que existiera una versión de esto en la que mi hermana no hubiera hecho lo que los datos decían que había hecho. La confronté la noche siguiente en el estacionamiento, con el motor de mi auto aún encendido, sus tacones resonando en el concreto mientras caminaba hacia mí con las llaves ya en la mano. Sé lo de Northline, le dije. Sé sobre Claire Whitman. Su rostro hizo algo complicado, sorpresa, y luego algo más frío debajo de eso, que desapareció casi tan rápido como apareció. ¿Has estado revisando mis cuentas? He estado haciendo mi trabajo. Lo tuyo es operaciones, Ethan, no es espiarme. Entonces explica la firma. Ella se acercó y por un segundo pensé que realmente podría decirme la verdad. En cambio, sus ojos se pusieron vidriosos, ensayados, la inclinación exacta de su barbilla que usaba con los clientes que necesitaban consuelo. Siempre te ha molestado que papá confíe en mí para tratar con la gente. ¿Crees que las hojas de cálculo te hacen especial? Si le llevas esto, me aseguraré de que entienda exactamente qué tipo de hermano revisa el trabajo de su hermana buscando una razón para destruirla. Eso no es una negación. Ten cuidado, dijo ella, y caminó hacia su auto sin mirar atrás. No dormí esa noche. No podía dejar de escucharla decir, ten cuidado, con esa voz que solía leerme cuentos antes de dormir. La reunión de la junta, donde finalmente todo salió a la luz, se suponía que no iba a tratarse de nada de esto. Era una revisión trimestral rutinaria, de esas con una agenda impresa y una bandeja de café malo. De todos modos, llevé el informe de discrepancias, porque había decidido que prefería ser la razón por la que el ambiente se volviera incómodo que la razón por la que nunca cambiara nada. No voy a disculparme por descubrir que ella alteraba las fechas de las facturas, dije. Esto fue después de que papá desviara la reunión hacia lo que claramente quería que fuera.
conducta, un referéndum sobre mi actitud en lugar de su conducta. Al otro lado de la mesa de conferencias de vidrio, Madison se recargó hacia atrás, con los brazos cruzados y una leve sonrisa formándose, como si hubiera ensayado exactamente esa postura frente al espejo. Siempre crees que todos necesitan tu permiso. Nuestro director financiero, Daniel, bajó la mirada a su cuaderno como si de pronto la página en blanco mereciera toda su atención. A su lado, Rebecca Cole, nuestra asesora legal, con 9 años en la empresa, el tipo de abogada que incomodaba a la gente porque casi nunca mostraba nada en su rostro, permanecía sentada con una inmovilidad poco natural. Mi padre estaba de pie en la cabecera de la mesa. Robert Hayes nunca había necesitado alzar la voz para controlar una sala. Usaba la propia historia de la empresa como un arma cada vez que alguien se atrevía a complicarla. Te irás a casa, dijo. Vas a pensar en tu tono, y cuando regreses, le pedirás disculpas a tu hermana frente a todo el equipo directivo. El silencio se posó sobre la mesa como el polvo. Miré a Madison. Ella parecía divertida. Miré a mi padre. Él parecía seguro. La certeza particular de un hombre que nunca ha tenido que descubrir qué pasa cuando se equivoca. Asentí una sola vez. Está bien, dije, nada más. Caminé de regreso a mi oficina, no empaqué ninguna caja y me fui solo con mi bolsa para la laptop. Nadie me detuvo. Para entonces, la mayoría del personal había aprendido a tratar el conflicto familiar de Hayes como si fuera mal clima, desagradable, a veces violento, y lo mejor era sobrevivir quedándose adentro. No me fui a casa a pensar en mi tono. Fui directo con mi abogada. A las 7:12 de la mañana siguiente, Madison llegó temprano, con un café en la mano que claramente alguien más le había traído. Tacones color crema resonando en el piso del área común con la energía particular de alguien que ha estado esperando algo con ansias. Cruzó hacia mi oficina ya sonriendo. La sonrisa le duró unos 2 segundos. Mi escritorio estaba vacío. La foto enmarcada, desaparecida. Las carpetas, desaparecidas. El segundo monitor del que ella solía burlarse, desaparecido. Lo único que quedaba era una sola hoja de papel, perfectamente centrada sobre la superficie pulida, impresa en el membrete de la empresa porque quería que la ironía fuera visible desde la puerta, mi carta de renuncia. Mi padre entró detrás de ella, todavía revisando su teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó, sin levantar la vista. Madison no respondió. Seguía mirando el escritorio vacío. Rebecca Cole salió del elevador casi corriendo, sin aliento. Sostenía su teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto pálidos. Robert dijo, dime que no lo publicaste. Mi padre frunció el ceño. ¿Publicar qué? Rebecca miró a través de la pared de vidrio de la sala de conferencias. Yo ya estaba sentada adentro, con Daniel Price, 2 miembros independientes de la Junta y una auditora forense que le pedía a nuestro presidente de la Junta que llamara la noche anterior. La sonrisa de mi padre desapareció por completo. Quizá por primera vez en su vida, mi padre no entró a una habitación en su propio edificio como si controlara el aire que se respiraba en ella. Entró despacio, leyendo los rostros, calculando la disposición de los asientos como si estuviera leyendo un campo de batalla que ya había perdido. Daniel estaba sentado en el extremo opuesto, con una carpeta frente a él. Rebecca estaba de pie cerca de la puerta, con una mano presionada contra la sien. Madison entró detrás de papá. Su confianza anterior ya empezaba a desvanecerse. Sus ojos iban del asiento vacío junto a él hacia mí. No había gritado el día anterior. Tampoco grité ahora. Antes de que alguien pregunte, dije, mi renuncia es efectiva de inmediato. También dejo el cargo de jefa de operaciones, firmante autorizada en la cuenta central de proveedores y administradora de la plataforma de enrutamiento. La mandíbula de mi papá se tensó. No tienes derecho a sabotear esta empresa solo porque te lastimaron los sentimientos. No saboteé nada. Seguí la cláusula de transición en mi contrato laboral, la que redactó Rebecca. Algo cambió en el rostro de Rebecca. Mi papá se volvió hacia ella. ¿De qué está hablando? Deslicé una copia del contrato por la mesa. Sección 8. Si mis funciones se ven restringidas de manera significativa debido a un conflicto interno no resuelto, puedo renunciar con efecto inmediato. Y estoy obligada a notificar al Consejo sobre cualquier riesgo de cumplimiento pendiente relacionado con mi puesto. Madison soltó una risa corta sin verdadero humor. ¿Riesgo de cumplimiento? Eso es dramático, incluso para ti. Daniel abrió la carpeta frente a él y habló sin levantar la vista. No es dramático. La temperatura en la sala cambió de inmediato. Daniel había pasado 18 años siendo cauteloso, predecible y casi patológicamente reacio a exagerar cualquier cosa. Si Daniel decía que algo estaba en llamas, no perdías tiempo buscando humo. Levantó un montón de correos electrónicos impresos. Ethan me envió esto a las 5:43 de la mañana. Copió al abogado externo y a ambos directores independientes. Mi papá me miró. ¿Qué enviaste? Registros, dije. Modificaciones de facturas. Aprobaciones de pagos bajo mi propia firma que nunca hice. Informes de retrasos en envíos alterados. Los registros de administración mostrando exactamente quién hizo los cambios y cuándo. El color desapareció del rostro de Madison. Esa es información confidencial de la empresa. Es información de la empresa sobre irregularidades internas, dije. Rebecca finalmente habló. Ethan, ¿publicaste algo de esto? No. Sus hombros bajaron algo más de 1 centímetro. Programé un paquete de divulgación privada para la Junta, el oficial de riesgos del banco y nuestros 2 clientes más grandes, porque sus contratos requieren notificación de informes de desempeño falsificados. Mi padre se aferró al respaldo de una silla. ¿Contactaste a los clientes? Los contratos lo requerían. No tenías autoridad. Tenía autoridad hasta que me suspendiste. Después de eso, tenía una obligación. Madison se acercó más. Esto es una locura. Él está haciendo esto porque me ascendieron y no lo soporta. No, dijo Daniel en voz baja. Todos voltearon a verlo. Giró una hoja y se la deslizó a mi padre. Madison aprobó un pago a un proveedor llamado Northline Support Services el mes pasado. Y soltó mi padre bruscamente.
Daniel levantó la mirada. Northline se disolvió en 2021. Las palabras cayeron como algo que se rompe. Madison se quedó inmóvil. Mi padre miró el papel como si pudiera reorganizarse solo si esperaba lo suficiente. Rebecca cerró los ojos. Vi cómo la compostura ensayada de mi hermana se rompía en tiempo real, y por un segundo extraño, se parecía menos a la mujer que se había burlado de mí en un happy hour, y más a una niña que había sido atrapada, así de simple. La persona que pudo haber sido antes de que papá empezara a confundir el encanto con la competencia. No sabía eso, dijo Madison demasiado rápido. Aprobaste 3 pagos, dijo Daniel, por un total de $186,400. Mi padre la miró. Madison, en vez de responderle, se volvió hacia mí. Tú planeaste esto. Yo no inventé un proveedor falso, dije, solo noté uno. El teléfono de Rebecca vibró. Ella leyó la pantalla y volvió a ponerse pálida. ¿Ahora qué?, exigió mi padre. Midwest National Bank está solicitando una llamada con la junta dentro de 1 hora, dijo ella. Recibieron la divulgación. Curtis Young, su responsable senior de riesgos, está pidiendo hablar directamente con el departamento legal. Mi padre me miró como miras una grieta estructural de la que te dijeron durante años que no era de carga. Deberías haber venido a verme, dijo. Lo hice. Ayer. Me suspendiste. El silencio que siguió llevaba todas las advertencias que él había ignorado, todas las señales de alerta que había justificado porque era más fácil justificarlas que enfrentar a su hija. Cada vez que Madison le sonreía mientras yo estaba sentada al otro lado de la mesa sosteniendo pruebas que él se negaba a mirar. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La asistente de Daniel abrió la puerta. Su voz temblorosa. Señor Hayes, hay 2 auditores de Grant & Keller en el vestíbulo. Dicen que fueron invitados por la junta directiva. Mi padre se volvió lentamente hacia los 2 directores independientes. Elaine Mercer juntó las manos sobre la mesa. Había pasado 11 años como jueza en un tribunal de primera instancia de Ohio antes de retirarse para trabajar en juntas directivas. Y tenía ese tipo de voz que hacía que una sala se quedara en silencio sin necesidad de alzar el volumen. Fueron invitados, dijo ella. Y hasta que esto se resuelva, Robert, quedas apartado de la supervisión financiera. La voz de Madison bajó casi hasta un susurro. Papá, él no respondió. Él estaba mirando a través de la pared de vidrio mi carta de renuncia, que seguía sobre el escritorio vacío, como si la hoja misma lo hubiera traicionado personalmente. Los auditores llegaron con maletas rodantes y hablando en voz baja y con eficiencia, y lo primero que mi papá no entendió sobre ellos fue que no les importaba en absoluto la historia de nuestra familia. Durante años, la empresa de transporte de Hayes funcionó con una extraña combinación de trabajo incansable, intimidación silenciosa y lealtad a la antigua usanza. Los conductores se quedaban porque papá alguna vez pagó una cirugía de su propio bolsillo. Los despachadores se quedaban porque él recordaba los nombres de sus hijos en Navidad. Los gerentes se quedaban porque irse se sentía como abandonar a la familia, incluso después de que esa familia había empezado a devorarse a sí misma en silencio. Grant y Keller no se preocupaban por nada de eso. A ellas les importaban las transferencias electrónicas, los registros del sistema, las cadenas de autorización y si la misma persona que daba de alta a un proveedor también tenía acceso para aprobar su pago. Para las 9:30 de esa mañana, el equipo de auditoría ya había tomado la pequeña sala de conferencias junto a contabilidad. Para las 10:15, el banco ya había suspendido la línea de crédito ampliada con la que mi papá contaba para comprar 20 remolques nuevos antes de la primavera. Para las 11, nuestro cliente más grande, Martel Foods, un distribuidor nacional de comestibles, había solicitado una revisión completa de todos los reportes de retraso en envíos que habíamos presentado en los últimos 8 meses, incluyendo, noté en el registro de llamadas, el que Walter Griggs me había señalado sin querer semanas antes durante la cena. A las 11:40, Rebecca me conectó a una breve llamada de conferencia con Curtis Young, el jefe de riesgos de Midwest National, una voz cortante y pausada que hizo exactamente 4 preguntas y anotó cada respuesta sin elevar el tono ni una sola vez. Quería saber quién tenía acceso a nivel de sistema a la base de datos de proveedores, si las discrepancias se habían reportado internamente antes de que se hiciera la divulgación, y si yo podía establecer una cadena de custodia ininterrumpida para los datos de registro, las marcas de tiempo, las direcciones IP y las entradas hash independientes. Desde el momento en que se generaron hasta el momento en que llegaron a su bandeja de entrada, sí podía. Ese era precisamente el objetivo de construir el sistema de la manera en que lo hice. No dijo mucho más, pero antes de colgar, le pidió a Rebecca, casi como si se le hubiera ocurrido al final, que hiciera que los abogados externos prepararan lo que él llamó un anexo de la línea de tiempo completa de pagos a proveedores, formateada para el archivo de cumplimiento del propio banco. Fue la primera vez que entendí, al escuchar esa frase, que esto ya había dejado de ser una discusión familiar y se había convertido en un rastro documental con un nombre propio. Madison pasó la primera hora detrás de las persianas cerradas de la oficina de mi papá. A través de la rendija, la vi caminar de un lado a otro, señalando hacia la sala de auditoría, con los hombros temblando en un momento, de una manera que podría haber sido real o tal vez no. Mi papá se sentó con una mano en su hombro, de la misma manera en que la consolaba desde que tenía 6 años y lloraba por un examen de ortografía. Esa actuación también solía funcionar conmigo cuando éramos niñas. Madison siempre había entendido, con una precisión casi aterradora, exactamente qué versión de sí misma quería ver una persona. Se hacía la víctima con los maestros, encantadora con los proveedores, frágil con papá, porque la versión frágil era la que hacía que él la protegiera en vez de cuestionarla. Yo tenía 32 años, 6 más que ella, y había pasado la mayor parte de esa diferencia escuchando que debía ser la persona madura por parte de quienes se beneficiaban cada vez que me quedaba callada. Al mediodía, Rebecca me pidió que entrara a su oficina y cerró la puerta con cuidado detrás de nosotras. Necesitas tu propia abogada para lo que sigue, dijo. Ya tengo una. Ella exhaló.
Bien, esa sola palabra me dijo más que un párrafo entero. ¿Qué tan grave? Preguntó. ¿Esto se va a poner tan mal que la junta tenga que actuar hoy, tal vez en una hora? ¿Contra Madison? Contra Madison. Posiblemente tu papá, por fallas de supervisión. Posiblemente Daniel, dependiendo de lo que encuentren los auditores. Daniel me lo señaló primero. Lo sé. Eso le ayuda. Ella hizo una pausa. Te ayuda más a ti. No estaba pensando en mí. Deberías hacerlo. Madison ya está sugiriendo que tú tenías el acceso administrativo para alterar los registros tú misma. Ahí estaba, el movimiento obvio. Me está culpando. Está tratando de crear dudas. ¿Puede hacerlo? Rebecca me miró a los ojos. No si se sostiene el rastro de auditoría. Tú creaste demasiadas redundancias en ese sistema para que alguien pueda argumentar que fue manipulado. Esa parte era cierta, y no comenzó como precaución. Comenzó como frustración. 2 años antes, después de que una falla de enrutamiento nos costara un contrato de 7 cifras. Yo insistí en una nueva plataforma a pesar de las objeciones de mi padre sobre el costo y las quejas de Madison de que hacía el trabajo de todos demasiado visible. Gané esa discusión presentando las pérdidas ante la junta yo misma. Ahora el sistema registraba todo. Inicios de sesión, ediciones, marcas de tiempo, direcciones IP, cambios de privilegios, incluso borradores eliminados, y verificaba de forma cruzada cada aprobación financiera vinculada a un registro de envío con una segunda entrada hash independiente. Madison había asumido que solo al área de TI le importaban los registros de administración. Nunca consideró que yo era el contacto de emergencia de TI. A la 1:20 cayó la primera barrera real. Un auditor delgado y tranquilo llamado Stephen Holt, con 14 años en Grant y Keller, la mayoría en contabilidad forense, conectó su laptop a la pantalla principal sin ningún tipo de introducción dramática. Mi papá, Madison, Daniel, Rebecca, Elaine Mercer, la segunda directora independiente, y yo fuimos llamados de nuevo a la sala de conferencias. Revisamos los pagos de Northline Support Services, dijo Stephen. Northline está disuelta como entidad comercial registrada. Sin embargo, la cuenta bancaria receptora sigue activa. Madison cruzó los brazos. Eso no significa que yo supiera algo. Stephen hizo clic una vez. El contacto autorizado de la cuenta figura como Claire Whitman. Parpadeé. No esperaba escuchar ese nombre en voz alta en esta sala, aunque ya sabía que le correspondía estar ahí. ¿Quién es Claire Whitman?, preguntó mi papá. La voz de Daniel salió baja. ¿La compañera de cuarto de Madison en la universidad? Ella no era mi compañera de cuarto, respondió Madison de inmediato. Vivía en mi edificio. Esa distinción no servirá de nada, dijo Elaine Mercer. Stephen continuó. También cruzamos el expediente de alta de proveedores con el historial de auditoría interna. Echó un vistazo a una segunda hoja. Esta no es la primera señal de alerta. 3 revisiones de incorporación separadas, que se remontan a 14 meses atrás, señalaron documentación incompleta sobre Northline. Cada una se cerró sin escalar el asunto. Lo dijo con tono neutro, sin sonar acusador, lo que de alguna manera hizo que impactara más que si hubiera sonado enojado. Alguien dentro del edificio había ignorado esto al menos 3 veces antes de que yo siquiera viera el nombre del proveedor. Él continuó. También encontramos correspondencia por correo electrónico entre la señorita Hayes y la señorita Whitman, donde discutían apoyo de consultoría, reembolsos por entretenimiento de clientes y transferencias privadas. Él no leyó cada línea. Unas cuantas fueron suficientes. Puedes pasarlo de nuevo bajo Northline. Papá nunca revisa los archivos de proveedores antiguos. Ethan es molesto, pero solo vigila las operaciones, no los gastos de atención a clientes. La sala se quedó completamente en silencio. Sentí un vacío en el estómago que no esperaba. Incluso habiendo reunido yo misma la mitad de las pruebas, hay una diferencia entre saber algo y verlo aparecer en la pantalla frente a la cara de tu padre. Madison se levantó. Esto es ridículo. Siéntate, dijo mi papá. Ella lo miró, atónita. Era la primera vez en todo el día que le hablaba como si no fuera una niña inocente bajo ataque. Ella se sentó. Eso está sacado de contexto. Lo intentó. Madison, deja de hablar, dijo Rebecca de inmediato. Mi hermana nunca en su vida había entendido cuándo el silencio era la opción más segura. No voy a quedarme aquí sentada mientras Ethan me destruye solo porque no soporta que papá confíe en mí con los clientes. Él cree que las hojas de cálculo lo hacen especial. No estoy aquí por eso, dije en voz baja. Los ojos de Elaine Mercer se entrecerraron. Señorita Hayes, ¿usted envió esos correos electrónicos? No recuerdo. Eso no es una negación. Dije que no recuerdo. Stephen hizo clic de nuevo. También recuperamos un borrador eliminado de tu laptop de la empresa. La pantalla cambió. Estaba dirigido a mi papá, marcado con la hora 6:48 de la tarde anterior después de que me suspendió, antes de que renunciara. Papá, Ethan se está volviendo inestable. Ha estado amenazando con ir con el consejo si no hago lo que él quiere. Creo que necesitamos quitarle el acceso antes de que dañe a la empresa. Nadie habló durante un largo momento. No la había amenazado, no la había llamado, no le había enviado correos electrónicos. Me fui del edificio a las 4:22 y me fui directo a ver a un abogado, exactamente como les dije. Ella escribió ese correo porque de alguna manera ya sabía que yo tenía algo, y decidió que la forma más rápida de sobrevivir era hacerme ver como el peligro en la sala antes de que alguien pudiera verla a ella como tal. Mi papá leyó el borrador 2 veces. Sus manos se cerraron lentamente en puños. No hacia mí, lo entendí en ese momento, sino por la humillación de darse cuenta de que su propia hija lo había estado manipulando frente a testigos durante meses, y él lo permitió. ¿Escribiste esto anoche?, le preguntó. Tenía miedo. ¿De qué? ¿De él? Me miró. Me quedé quieta. Luego volvió a mirarla a ella. Ethan salió del edificio a las 4:22, dijo. No te llamó. No te envió un correo. ¿A ti? No te amenazó. Escribiste eso porque sabías que él tenía algo.
Su rostro se torció. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? Actuar como si estuvieras de mi lado hasta que se pone difícil, y entonces te importa más la empresa que yo. Por un segundo, él pareció realmente herido, y entendí, al verlo, que Madison había pasado años confundiendo su favoritismo con control. Quizá durante mucho tiempo, en realidad lo había tenido, pero Hayes Freight era una máquina, y mi padre entendía mucho mejor la maquinaria que a las personas. Amaba a sus hijos. Aún así, si una pieza amenazaba toda la estructura, la eliminaría, aunque le costara algo en el proceso. Elaine Mercer habló primero. La Junta está poniendo a Madison Hayes en licencia administrativa, con efecto inmediato, mientras se realiza una investigación completa. Su acceso al sistema queda revocado ahora. Robert, dejarás de tener autoridad financiera unilateral hasta que termine la auditoría. Mi padre no se opuso. Madison sí, no pueden hacer eso. Esta es la empresa de mi familia. Es una corporación, dijo Elaine, sin ningún tono de enojo en su voz. Con estatutos, prestamistas, contratos y directores. Tu apellido no es un escudo. Papá, dijo Madison, di algo. Él parecía agotado. Entrégales tu laptop. No, Madison, dijo Rebecca. Dije que no. 2 oficiales de seguridad aparecieron en la puerta. No eran hombres intimidantes, solo personas comunes, uno mayor con la cabeza rapada y ojos cansados, el otro sosteniendo una portapapeles como si fuera la parte menos cómoda de su trabajo. Su normalidad de alguna manera hacía que todo fuera peor. Madison los miró, luego me miró a mí. Lo que quedaba de enojo en su rostro se comprimió en algo más frío. Tú planeaste esto, dijo. Te lo advertí, dije, en el estacionamiento. Cada vez que pregunté por qué un reembolso de cliente no tenía recibo. Cada vez que le dije a papá que tu departamento necesitaba controles. Eso no es advertirme. Eso es atacarme. No, esa es la diferencia entre ser cuestionada y ser atrapada. Ella me abofeteó. El sonido resonó seco en toda la sala de conferencias. Mi mejilla ardió al instante, y por un segundo, nadie se movió. Ni los guardias, ni mi padre, ni Rebecca. Levanté una mano antes de que papá pudiera levantarse de su silla sin apartar la vista de Madison. Eso, dije, fue un error. Ella respiraba agitadamente. ¿Qué vas a hacer, Ethan? ¿Publicar eso también? No, dije. Voy a dejar que las cámaras hagan su trabajo. Sus ojos miraron al techo. Madison, tienes que irte, dijo Rebecca. Tranquila y definitiva. Los guardias la sacaron. Esta vez no lloró. Ella mantuvo la barbilla en alto y cruzó la sala de trabajo como si estuviera fingiendo dignidad para un público. Pasó junto a empleados fingiendo revisar sus monitores, junto a la puerta del muelle de carga que alguien había dejado abierta, dejando entrar el olor a diésel y aire frío. Nadie dejó de trabajar por completo, pero tampoco nadie apartó la mirada del todo. Mis manos no dejaban de temblar una vez que ella se fue. No me había dado cuenta de cuándo empezaron. Me senté de nuevo en la mesa y presioné la palma de mi mano contra la superficie fría de vidrio, solo para sentir algo estable, y me tomó casi un minuto entero antes de que mi corazón dejara de latir tan fuerte que podía escucharlo en mis propios oídos. Rebecca deslizó una botella de agua hacia mí sin decir una palabra. No la bebí. Solo la sostuve porque mis manos necesitaban hacer algo más que temblar. A través de la pared de vidrio, vi a Stephen Holt cerrando tranquilamente su laptop, sin inmutarse, ya pasando a la siguiente tarea de una lista que no tenía nada que ver con el hecho de que acababa de ver a una familia desmoronarse en tiempo real. Esa fue la parte más extraña de todo el día. Lo normal que parecía para todos los que estaban ahí por trabajo. Para ellos, era martes. Para mí, fue el momento exacto en que los últimos 6 años dejaron de tener sentido como algo más que una advertencia que había ignorado. Después de que Madison se fue, mi papá se dejó caer en una silla como si hubiera envejecido una década en 40 minutos. Nadie habló por un rato. Ethan finalmente dijo, yo ya intuía lo que venía antes de escuchar las palabras. Necesito que te quedes, solo hasta que esto se estabilice. Podemos hablar de cargo, compensación, lo que quieras. Conoces los sistemas, conoces a los clientes. Si te vas ahora, la gente va a entrar en pánico. No es una disculpa, una necesidad empresarial disfrazada de disculpa. Presioné 2 dedos contra la mejilla que Madison había golpeado. Me suspendiste por negarme a disculparme por decir la verdad. Yo estaba tratando de mantener a la familia unida. Tú estabas tratando de mantener a Madison cómoda. Él no discutió eso. Me levanté. Le di a la junta un memorándum de transición. Listas de contactos, notas de riesgo de proveedores, fechas límite de contratos abiertos e instrucciones de acceso completo al sistema para quien me reemplace. No puedes reemplazar así nomás lo que haces. Por eso debiste haberme escuchado hace 3 semanas cuando te dije que ninguna empresa debería depender de una sola persona. Por primera vez ese día, realmente me miró. Como mirarías algo en lo que habías confiado por completo. Olvidaste notar que estaba cargando con el peso. Lo siento, dijo. Suave, demasiado suave para los años que llevaba detrás. Quería que las palabras tuvieran más impacto del que tuvieron. En cambio, llegaron en silencio, ocuparon menos espacio del que esperaba y se acomodaron en algún lugar pequeño. Te creo, dije, pero igual me voy. Sus ojos se enrojecieron. ¿A dónde irás? Martell Foods me ofreció un contrato de consultoría esta mañana. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Nuestro cliente? Dijo mi papá. Ex cliente. Cliente actual. Depende de cómo vaya esta semana. ¿Vas a trabajar para ellos? Voy a ayudarlos a descubrir qué tan mal Hayes Freight reportó sus envíos. Después de eso, ya veremos.
El dolor en su rostro era real, y no sentí ninguna satisfacción por ello. Había imaginado este momento exacto más veces de las que quería admitir en las últimas 3 semanas, y siempre supuse que la recompensa se sentiría más intensa de lo que realmente fue. En cambio, solo sabía a café frío y al polvo de una mesa de conferencias que había visto demasiado ese día. Para las 4 de la tarde, mi acceso fue cerrado formalmente. No fue por enojo, sino de manera adecuada, con firmas y un correo de Rebecca confirmando que había completado cada paso que requería la cláusula de transición. Volví a mi oficina por última vez. Alguien ya había bajado las persianas. El escritorio estaba vacío, excepto por la carta. La doblé y la guardé en mi abrigo. Daniel apareció en la puerta. Hiciste lo correcto. Lo sé. No pareces contenta por eso. No lo hice para ser feliz. Él asintió, como si entendiera eso mejor que la mayoría de las personas. Debería haberte apoyado antes. Lo siento. La disculpa significó más, curiosamente, porque no pedía nada a cambio. Afuera, la luz invernal ya se estaba desvaneciendo sobre el estacionamiento. Caminé junto a la fila de camiones con el logo de Hayes Freight que mi papá había diseñado él mismo. Letras azules, un camino plateado, el eslogan del que estaba tan orgulloso que lo puso en cada puerta. Llevamos lo que importa. Durante 6 años, yo había llevado casi todo lo que importaba para esa empresa. Desastres de nómina, clientes furiosos, el temperamento de mi papá, los fracasos de mi hermana, el silencio de las personas que sabían la verdad y encontraban más fácil mirar hacia otro lado. Me subí a mi auto llevando solo una bolsa para laptop y una carta doblada, y por primera vez en mucho tiempo no llevaba nada que le perteneciera a alguien más. 3 semanas después, los fiscales federales presentaron 14 cargos de fraude electrónico contra Madison, junto con cargos por falsificación de registros comerciales. Claire Whitman comenzó a cooperar casi de inmediato una vez que la agente especial Priya Nair, con 11 años en la División de Delitos Financieros del Buró, le explicó exactamente cuánta evidencia digital existía con su nombre. Madison fue liberada bajo una fianza de $50,000 y su propia abogada le dijo que no me contactara. No era necesario. La evidencia dijo todo lo que quedaba por decir. Mi padre nunca fue acusado, pero la Junta lo destituyó como director general por no cumplir con sus deberes de supervisión. En una sesión a puerta cerrada, Elaine Mercer dirigió la sesión con la misma calma imperturbable que había mostrado todo el tiempo. Conservó el título de fundador y presidente minoritario del consejo, un título que sonaba poderoso en las cenas, pero que en la sala de juntas no controlaba casi nada. Daniel sobrevivió a la investigación y fue nombrado director general interino, bajo condiciones de la Junta tan estrictas que bromeaba diciendo que ahora necesitaba el permiso de Elaine para pedir más papel para la impresora. Hayes Freight perdió a Martell Foods en el transcurso del mes. 2 clientes más pequeños se fueron dentro de ese trimestre. A principios del verano, una empresa de logística de Chicago compró lo que quedaba, y antes de que las hojas cambiaran ese año, el nombre Hayes había desaparecido de todos los camiones de la flota. Las letras azules fueron lijadas y repintadas en un solo fin de semana. El viejo lote que en los primeros años de la empresa vigilaba un Rottweiler hacía mucho que había sido pavimentado y convertido en estacionamiento adicional que nadie se molestaba en usar. Algunos del equipo del almacén se pusieron en contacto después de que todo terminó. Una despachadora, una mujer llamada Priscilla, que había trabajado ahí desde antes que yo, me envió una tarjeta que solo decía: tú siempre eras la que realmente revisaba. La guardé en un cajón más tiempo del que probablemente necesitaba. Madison finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Mi papá llamó la noche antes de su sentencia. Casi dejó que entrara al buzón de voz. Sigo pensando en esa mañana, dijo cuando contesté. ¿En qué parte? En la parte donde dijiste, está bien. Me paré en la ventana de mi departamento, mirando el perfil de la ciudad que nunca necesitó nada de mí. Pensaste que me estaba rindiendo, dije. Sí, lo sé. Él respiró lentamente al otro lado de la línea. Te enseñé a mantener la calma bajo presión. Sí, no sabía que lo habías aprendido tan bien. Fue lo más cerca que cualquiera de los dos estuvo de reírse en toda la llamada. Estoy orgulloso de ti, dijo después de un rato. Hubo un tiempo en mi vida en que esas 4 palabras habrían cambiado toda mi semana. Ahora llegaban en silencio y se acomodaban en un espacio mucho más pequeño del que solían ocupar. Gracias, dije, y lo decía en serio, y colgué, sabiendo que no cambiaba nada de mi postura. Madison recibió 18 meses en una prisión federal y una orden de restitución que probablemente seguirá pagando cuando tenga 40 años. Nunca me miró ni una sola vez en la sala del tribunal. Mi papá estaba sentado 2 filas delante de mí, con los hombros caídos y las manos entrelazadas como si estuviera rezando a algo en lo que dejó de creer hace años. Cuando todo terminó, se volteó como si quisiera decir algo. Le di un solo asentimiento, el mismo que le di el día que me suspendió, y me fui. No porque lo odiara, no porque hubiera ganado algo que valiera la pena celebrar, sino porque una puerta no tiene que cerrarse de golpe para quedarse cerrada. Un año después, yo era directora de integridad operativa en Martell Foods, un título que parecía inventado hasta que asistías a mis reuniones, donde todo el trabajo consistía en crear sistemas que hicieran que la deshonestidad fuera costosa y la verdad fácil de encontrar. Una tarde, una analista junior llamó a mi puerta abierta, sosteniendo una carpeta como si pudiera morderla. Creo que encontré algo extraño en los reportes de transportistas
vistas, dijo. Probablemente no sea nada. Levanté la vista de mi monitor. Nunca es nada hasta que lo revisamos. Ella exhaló aliviada y me la entregó. Detrás de ella, a través de la pared de vidrio de mi oficina, podía ver filas de escritorios, teléfonos sonando, personas haciendo el trabajo ordinario y poco glamoroso de una empresa que intenta funcionar sin pretender ser una familia. A ella y a mí nos tomó 2 horas confirmar lo que su intuición ya le había dicho. Una pequeña empresa de transporte con la que habíamos contratado a nivel regional había estado cobrando doble a 2 de nuestros centros de distribución por las mismas cargas, discretamente, durante casi un año. Nada parecido a lo que había sido Northline. Lo suficientemente pequeño como para que una persona menos cuidadosa nunca lo hubiera notado, y lo suficientemente pequeño como para que, un año antes, yo hubiera sido el tipo de persona que lo dejaba pasar en lugar de empezar otra pelea. Ya no era así. Para las 5, ya lo teníamos documentado, con sello de tiempo y enviado al departamento legal, como se suponía que debía hacerse desde el principio. Eso me parecía perfecto. Las familias podían ser extraordinarias. También podían convertirse en el único lugar donde decir la verdad se trata como si fuera un delito. A las 5:30 apagué mi computadora y noté que tenía un mensaje de voz de mi papá. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba, más suave de lo que debería ser. Ethan, no es una emergencia. Solo quería saber cómo estás. Llámame cuando tengas ganas. Lo guardé en vez de borrarlo, que era lo máximo que estaba dispuesta a hacer ese día. Afuera, la tarde olía a lluvia sobre el pavimento y el tráfico avanzaba constantemente hacia donde todos los demás se dirigían. Por primera vez en 6 años, nadie en mi vida estaba esperando que me disculpara por decirles la verdad.